independencia de América Latina no fue un periodo de paz ni de prosperidad, más bien de un paso al periodo de inestabilidad política, económica y social que presidió al establecimiento de los estados nacionales y que duró bastantes años. El proceso de formación de los estados nacionales fue un proceso complicado impulsado por una necesidad de las élites criollas de autogobernarse. El surgimiento del nacionalismo estaba ligado a la esencia política de las clases bajas. El temor a las movilizaciones políticas de la clase baja fue uno de los principales factores que impulsaron las independencias. Al mismo tiempo, la formación de nuevos movimientos revolucionarios liberales afectaron a la monarquía española y a su extensión territorial en América. El regreso del sistema constitucional dosañista afectó a territorios todavía ligados a ella y los que habían proclamado la independencia. Con la aparición del liberalismo, el sector dosañista y el exaltado radical causaron muchos cambios en el proceso. Su aparición causó luchas entre partidos, donde se oponían ante cualquier restricción que les impidiera a los individuos ascender socialmente, se opusieron al despotismo y defendían los gobiernos representativos y la democracia parlamentaria. Querían una organización basada en la riqueza y la propiedad, donde había libertad de comercio, derechos y luchaban por la separación de la Iglesia y el Estado. Así, en 1820, los territorios iberoamericanos empiezan el proceso de construcción de sus estados y naciones liberales, donde había un Congreso, separación de poderes y una Constitución como una norma básica. La fragmentación de la soberanía de la monarquía española abrió camino a las expectativas regionales en muchos territorios. En algunos, la declaración de independencia dio paso a enfrentamientos armados para resistirse a quedar subordinados a su antiguo centro político. La difusión de ideas liberalizadoras de la Ilustración influyeron en la distinción entre metropolitanos y criollos. A pesar de ser una clase económicamente explotada, como constituían una comunidad colonial privilegiada por su importancia en la estabilidad del imperio. Desde un principio, los criollos tenían los medios políticos, culturales y militares para hacerse valer por sí solos. Cada una de las nuevas repúblicas de Sudamérica había sido una unidad administrativa desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Las unidades administrativas eran arbitrarias y fortuitas, pero después desarrollaron una realidad más firme bajo la influencia de factores geográficos, políticos y económicos. Las condiciones en una época preindustrial tendían a dar un carácter autónomo a estas unidades. La distinción entre ambos lados del liberalismo llevó a los criollos a utilizar tácticas represivas, donde ocurrieron cambios sociopolíticos pero intactas las relaciones entre castas heredadas por la colonia. Ellos proponían crear una comunidad no basada en una religión, razas, lenguas ni un rey, sino en una comunidad de ciudadanos. Sin embargo, habían factores que dificultaban el proceso de la creación de los estados. Las nuevas repúblicas debieron empezar su vida independiente con muy pocos recursos a causa de las costosas guerras. Tenían varias deudas para tener armamento y mantener a los ejércitos. La abolición del tributo indígena impedía al Estado tener estos ingresos, por lo que se lo restableció en 1850, contradiciendo los pronunciamientos de los patriotas en contra de esta ofrenda. El comercio se paralizó y no había posibilidad de tener ingresos por impuestos coloniales ni aduanas. La recesión económica también fue un efecto directo de las guerras de independencia. El aparato productivo terminó destruido, lo que obligó a los militares a apropiarse del ganado de los dueños de las haciendas. El comercio sufrió el impacto de las competencias de los comercios ingleses, que estaban pendientes para inundar el mercado, pero la capacidad de consumo de los habitantes era limitada, ya que el feudalismo era evidente todavía. La ruptura del orden colonial exigió desarmar el aparato de Estado y armarlo nuevamente, acorde a las nuevas necesidades, lo que fue un proceso largo y difícil. El nuevo Estado republicano debió adquirir legitimidad, pero la dificultad de comunicación entre regiones por parte de un gobierno central era ineficiente, tomando en cuenta que solo el 10% de la población sabía leer y escribir, lo que dio el surgimiento al caudillismo. La ruptura del orden colonial exigió desarmar el aparato de Estado y armarlo nuevamente, acorde a las nuevas necesidades, lo que fue un proceso largo y difícil. El nuevo Estado republicano debió adquirir legitimidad, pero la dificultad de comunicación entre regiones por parte de un gobierno central era ineficiente, tomando en cuenta que solo el 10% de la población sabía leer y escribir.